Bienvenidos una semana más a su programa favorito en Ciroy TV. Hoy tenemos a nuestra compañera de fórmula, Nati, que está por Colombia y hoy exclusivamente se conectó para estar con nosotros y acompañarnos. Nati, ¿cómo estás? María Belén, qué rico verte nuevamente. Feliz de estar acá en un nuevo programa. Feliz de verte, de escucharlos a todos, a todo el set. Maravillada. Que sí, porque hoy tenemos unos invitados de lujo como todas las semanas y mejor aún si viene de tu compañía, que ya te habíamos extrañado por acá. La gente ya andaba comentando de dónde está Nati, qué pasó con Nati, y pues Nati está aquí y nos va a acompañar de aquí 100 años más. Para que la gente esté preguntando por mí, ya estoy acá para leer todos los comentarios que están haciendo, todas las preguntas, para traer un programa más de salud, bienestar, darles toda esa información, resolver todas esas dudas juntos. Claro, claro, Nati, tú siempre leías los comentarios y justo por eso la gente estaba extrañándote. Te cuento que el día de hoy, Nati, vamos a hablar de temas muy importantes que a las mujeres nos encantan. Vamos a hablar del aumento de glúteos, de la mastopexia, también del estrés, que es algo que nos ataca a todos, y por ahí también de la endodoncia. Entonces, a todos aquellos que nos están viendo, les invito a quedarse con nosotros y tómense un cafecito, un vinito para disfrutar e informarse más como todas las semanas. Y que comenten, que escriban, que pregunten todo lo que quieran, que vamos a estar respondiendo. Todos sus comentarios y todas sus peticiones. Así que acompáñenos una semana más en Ciroy TV. Mi Nati, hoy tenemos un invitado increíble, el doctor Carlos Lema, que nos va a tratar un tema que a todas las chicas nos interesa, que es el aumento de glúteos o gluteoplastía. Nati, ¿qué opinas de este tema que vamos a hablar tan interesante? Bueno, yo también le doy la bienvenida al doctor desde acá de Colombia, Medellín. Y este es un tema que todas las chicas estaban esperando, de lo que me estaban preguntando, lo que estaban comentando. Así que maravilloso, doctor, bienvenido y que pueda resolver todas estas inquietudes y dudas de las chicas. Claro, Nati, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando del aumento de glúteos o gluteoplastía. Nati, ¿tú le quieres hacer alguna pregunta tal vez al doctor? Y también que se presente, claro que sí. Hoy tenemos la compañía del doctor Lema. Doc, muchísimas gracias. Preséntese para los que no le conocen todavía, por favor. Bueno, saludos cordiales para la audiencia. Mi nombre es Carlos Lema, cirujano plástico, reconstructivo y estético. Bueno, en este día estamos para aprender y conocer algunos temas. Bueno, este tema es de mucha importancia. Claro, y a todas las mujeres nos interesa, eso es lo importante. Nati, ¿tú tal vez le quieres hacer alguna pregunta para empezar al doc? ¿O cuál es la técnica más adecuada? Porque uno escucha que se realiza la famosa lipotransferencia, que se realizan inyecciones de geles, no sé si actualmente todavía se maneje la cirugía de implante como tal siliconado. Entonces, como que ¿cuál es la adecuada? ¿Qué es lo más recomendable para elegir en medio de las opciones que nos ofrece el mercado estético? Bueno, para entrar en el contexto de la técnica de gluteoplastia, vamos a hablar un poco del origen o de causa, cómo se hace. Bueno, en realidad lo que nosotros hacemos es, primero hacemos una lipoescultura, sacamos los injertos de grasa y eso lo depositamos en la región glútea. Eso se llama término de gluteoplastia. Pero como usted acaba de preguntar, hay diversas técnicas: colocación de implante, autoinjertos, y también meten otra sustancia que lógicamente está en desuso, pero también la colocación de injertos también está en desuso. Lo que nosotros usamos y el mejor que asimila el organismo son los autoinjertos. O sea, sacamos la grasa, esa grasa lo preparamos, lo decantamos y luego lo depositamos en la región glútea. Eso es lo que generalmente se utiliza en la actualidad, porque las otras técnicas de colocación de implante o colocación de otras sustancias
como es ajeno al cuerpo, lógicamente nosotros desde el punto de vista práctico no lo empleamos porque aparte de las secuelas o complicaciones que presenta, no se emplea y nosotros en lo personal yo no lo uso. Y Doc, hablando de estas técnicas, ¿qué pacientes aplicarían para realizarse este procedimiento? Bueno, como norma general, toda cirugía plástica tiene indicaciones y contraindicaciones. En este caso, la indicación es con un índice de masa corporal menos de 30, paciente que no sea diabético, paciente que tenga buen estado general y también, lógicamente, paciente que tenga una atrofia glútea grado 1, grado 2, grado 3 y hasta grado 4. Doc, y hablando un poquito más de esto, como mencionaba Nati, ¿qué le recomendaría a usted? ¿Qué nos recomendaría a todas aquellas que nos queremos realizar este procedimiento? ¿Cuáles serían los cuidados prequirúrgicos de este procedimiento? Bueno, como norma general, como dijimos en la entrevista pasada, nosotros basamos lo que es preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio. Ahora, para lograr tener una buena cirugía, lógicamente la preoperatoria es importante. La entrevista, el examen físico general, una buena confección de historia clínica y aparte de eso también valoraciones por otras especialidades, haciendo hincapié en medicina interna, si lleva otra especialidad, por ejemplo, psicología, también se le puede mandar y aparte, por supuesto, también participa lo que es valoración por parte de anestesia. Todo ello contribuye en el preoperatorio, ¿para qué? Para lograr descartar cualquier patología asociada que nos complique más adelante. Ese es en el preoperatorio. Ahora, en el trabajo operatorio, todo lo que es aplicación de la técnica quirúrgica y postoperatorio, todos los cuidados que son un sinnúmero de cosas. De manera general, vamos a mencionar la utilización de faja, masaje y también la posición de cúbito lateral izquierda o derecha durante 21 días sin comprimido para que los injertos grasos sobrevivan. Esto es muy importante, Doc. Como ya habíamos hablado anteriormente, tanto el prequirúrgico como el postquirúrgico son muy importantes. Nati, ¿tal vez alguna pregunta que le quieras hacer al doctor? Sí, María, yo le quiero preguntar también al doctor que cuáles son las ventajas de realizarme esta técnica. Bueno, la ventaja que nos ofrece son muchos, pero vamos a hacer hincapié en lo que realmente nos interesa desde el contexto de la cirugía plástica o beneficio para el paciente. En este caso, yo en lo personal, lo que hago son autoinjertos con grasa, lógicamente se absorbe o se reabsorbe en 40%, entonces nosotros excedemos para tratar de mantener lo que es volumen y la proyección glútea. Ahora, el otro elemento es que cuando tú haces autoinjerto, lógicamente el cuerpo no lo rechaza porque es del propio organismo. Esas son las ventajas que nos permite. Ahora, la otra ventaja es en cuanto al volumen de la región glútea y la proyección nos permite yo poder remodelar, por eso es remodelado de la región glútea. Doc, o sea, que usted coloca más volumen para que después se regrese como que al normalito. Entonces no se deben asustar las pacientes si es que tal vez se ve exagerado los primeros meses serían. Retomando el término de que a lo mejor en los primeros momentos dice, bueno, está un poquito más grande, entonces uno con la experiencia y con el trayecto de la cirugía, pues sea por número de cirugía, nosotros consideramos que si yo le mando un poquito más, quizás en un principio dice está un poquito más exagerado, pero después con el pasar de los tiempos, con la reabsorción que ocurre entre un 40 o 30%, claro, también hay que considerar el metabolismo basal y la edad, entonces en función de eso yo coloco un poquito más y después con el tiempo, 1 o 2 semanas, se remodela y se ajusta en tamaño correlacionado con el muslo, con la pantorrilla, que eso hay que tener presente, porque hay veces que hay mujeres que mandan demasiado volumen a la región glútea, entonces cuando tienen un muslo muy finito, entonces eso queda asimétrico. Nosotros siempre buscamos la simetría, lo que es espalda, cintura, glúteo y muslo. Eso es lo que nosotros manejamos, ¿no? La simetría. Claro, que vendría a ser lo importante aquí para que la paciente esté feliz con los resultados. Nati, tal vez alguna otra pregunta que quieras hacer al doc, ya que estamos hablando de este tema tan interesante. Ok, bueno, puede pasar que a una paciente se le absorba en su totalidad la grasa. Bueno, con relación, por ejemplo, tú tienes una pregunta interesante. Hay pacientes, digamos, que se reabsorbe en su totalidad. Eso no ocurre cuando tú tienes mucha práctica. Por ejemplo, si yo hago 100 cirugías de gluteoplastia, lógicamente un 80 o 60% máximo se reabsorbe. Fíjate que de los 100% que yo lo deposite se me reabsorbe un 40%. Eso es estudiado. Entonces, como dice, en toda cirugía manda lo que es la práctica. Eso nunca ocurre lo que tú me estás preguntando. Claro, vendría a ser uno de los miedos de las personas que tal vez tienen al momento de realizarse este procedimiento.
Doc, y tal vez, ¿cuáles serían los cuidados postoperatorios? Porque ya hablamos que es muy importante cuando ya se realiza la cirugía. Bueno, como retomamos el concepto de que, por ejemplo, una cirugía que haga el mito no tiene nada que ver con la práctica es muy importante. Ahora, por ejemplo, si se reabsorbe un 60%, como le comenté hace un momento, yo pongo, de los 100%, yo pondría 140%, fíjate, de la grasa. Entonces, con eso quedaría 100%. Ahora, los cuidados postoperatorios es muy importante para que sobreviva el injerto, la grasa que yo saque de un lado y coloco en otro lado. Ahora, para eso yo tengo que al paciente indicarle de que debe mantenerse del lado, ya sea derecho o izquierdo, sin comprimir la región glútea. ¿Para qué? Para que sobreviva los injertos. Eso tiene que hacer por lo menos 21 días. Doc, y si también vino una pregunta interesante, y si la paciente es muy delgadita, ¿de dónde se extrae la grasa? ¿Usted le manda a subir de peso o cómo funciona eso? Bueno, eso es una pregunta muy interesante y muy importante. Por ejemplo, una mujer flaca, una mujer muy delgada, lógicamente no tiene suficiente grasa. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que suba de peso para de ahí tomar los injertos grasa que nos hace falta. Esa es la conducta que nosotros tomamos. Doc, y si se le hace muy difícil a la paciente subir de pesos, porque hay casos, ¿qué se recomendaría? ¿Tal vez optar por otra técnica o tal vez mantener este mismo régimen? Bueno, desde el contexto de la práctica no ocurre eso. Cuando tú aumentas la ingesta de los carbohidratos, sí sube de peso. ¿Y cuánto más o menos es el estimado que usted le recomienda a la paciente subir de peso? Bueno, si yo hablo de subir de peso, lógicamente yo no puedo decir, bueno, esta mujer lleva esto, esta mujer lleva esto. No funciona así. En realidad, yo tengo que valorar en ese momento y decir, bueno, tú llevas una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero también el tipo de carbohidrato que yo se lo indique. O sea, vendría a ser un trabajo en conjunto con nutrición. Así mismo, exactamente. Listo. Nati, cuéntanos un poquito más. Tú tienes allá las preguntas de las personas que nos están comentando. Cuéntanos. Que hay un poco de miedo al realizarse el proceso, al tomar esta decisión. Entonces, me gustaría responderles esta inquietud que tienen como en conjunto de cuáles son los principales o más frecuentes riesgos que se corren o que se presentan después de esta cirugía. Bueno, como toda cirugía plástica tiene sus complicaciones. Ahora, la valoración preoperatoria es clave del éxito. ¿Qué quiero decir? Yo, para poder identificar las complicaciones que pudiera presentar, lógicamente tengo que saber de esa cirugía todas las complicaciones que está descrito, no por mí, sino en la literatura. Entonces, en función de eso, tengo que hacer una valoración preoperatoria, o sea, exigirlo al paciente, tratar de, durante la entrevista, sacar toda la información posible. Información en función, por ejemplo, de que si está tomando algún medicamento o sobre todo muchas a veces no consideramos o hacemos hincapié es si la persona tiene la capacidad y la responsabilidad suficiente durante el postoperatorio cumplir con las indicaciones. Una de ellas es colocación del antibiótico, masaje y mantenerse 21 días sin aplastar la región glútea, que eso es clave del éxito, porque si tú comprimes la región glútea, lógicamente los injertos se le van a morir. Entonces todo eso hay que valorar, como yo digo siempre, no solo la parte, buscando la parte de las patologías, también la parte psicológica, que muchas de las veces, o sea, una cirugía fracasa porque no tomamos en cuenta la parte psicológica, o sea, la capacidad de la disposición, del cumplimiento de lo que va a hacer en el postoperatorio. Doc, y en cuanto a esto, la paciente tiene que estar en reposo mínimo 21 días, pero ¿cuál sería el recomendado tal vez para que todas aquellas personas que nos estén viendo tomen esta decisión mediante y en base a su tiempo? ¿Cuánto sería el tiempo? Tal vez 1 mes, 2 meses. ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, generalmente sumado los 21 días que debe mantenerse en decúbito lateral derecho, o sea, izquierdo, más o menos relativamente puede ser 30 días, pero yo no puedo decir, por ejemplo, este paciente es 30 días, porque hay pacientes que tienen capacidad de regeneración más rápido según la edad y el metabolismo, y otras pacientes la capacidad de regeneración es mucho más lenta. Entonces, de manera general, yo puedo predecir que unos 2 meses o 1 mes y medio, eso depende. También hay pacientes que tienen una regeneración epitelial muy impresionante, y lógicamente ellos toman menos tiempo. Por eso, como le comento hace un momento, la valoración preoperatoria es muy importante para decir, por ejemplo, la cicatriz o las heridas, como tú cicatrizas. Entonces, en función de eso, uno va calculando.
Claro, o sea, esto es lo importante de acudir a un buen especialista, que le individualiza el caso y eso es muy importante. Nati, ya para ir terminando, ¿tú tienes alguna duda más que nos está haciendo el público? Sí, nos preguntan que si con ejercicio se puede lograr el mismo resultado, Doc. Bueno, no quiero ir en contra del gimnasio, pero ¿qué es lo que pasa? En el gimnasio tú desarrollas glúteo mayor, glúteo menor, pero no puedes, o sea, desarrollar lo que nosotros, o sea, con la grasa lo remodelamos. Ellos no pueden hacer eso. Nosotros con la grasa lo remodelamos, o sea, volumen y proyección. Pero en el gimnasio lo único que hace es, o sea, agrandar el músculo de los glúteo mayor y glúteo menor. Cuando uno abarca bien la anatomía, nos damos cuenta que hay una parte que no lo desarrolla. Y cuando tú comparas una mujer entrenada con una cirugía plástica, no es igual. La calidad en lo que nosotros centramos en volumen y proyección no es igual. Yo creo que esta duda nos hemos hecho muchas, ¿no? Como que o meterle al gym o ahorrar para la cirugía. Entonces ya sabemos la respuesta acá. Minati, ya para irnos despidiendo, muchas gracias por acompañarnos acá. Sabemos que es muy difícil conectarse desde muy lejos, pero que también nos quieres mucho y por eso estás aquí. Mi Doc, ¿alguna cosa que usted quisiera aclarar, acotar de esta técnica quirúrgica tal vez? Retomando un poco del gimnasio. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la cirugía que uno hace con el gimnasio? En el gimnasio tú tienes que entrenar todos los días. Ahora, si tú dejas de entrenar, ese volumen tú pierdes de manera brusca, fíjate. Pero en la cirugía no ocurre eso. En cirugía yo hago, o sea, le deposito grasa, pongo volumen y proyección, eso se mantiene de manera permanente y eso no baja. Esa es la enorme diferencia que lógicamente los que entrenan en el gimnasio no lo dicen. Claro, Doc. Por eso hemos traído al mejor, a uno de los mejores, para que nos diga. Doc, para ir finalizando, ¿dónde le podemos encontrar para todas aquellas personas que todavía nos están viendo por primera vez allá en casita? Bueno, nos puede buscar en la página, Instagram, Facebook, WhatsApp, todas esas páginas, Doctores Lema, cirujano plástico, y ahí van a encontrar la dirección, donde todos los lugares donde nosotros trabajamos. De manera general, nosotros trabajamos, yo trabajo en lo que es Ciudad de Loja, Ambato, Quito, Riobamba. Entonces, para poder localizarnos, para poder contactarnos, bueno, revisen nuestra página y ahí están nuestros contactos. Muchísimas gracias, Doc, por venir una semana más. Esperamos que nos acompañe el próximo martes. Así que muchísimas gracias y si ustedes quieren un nuevo tema que tal vez no se haya hablado, pueden comentarlo aquí abajo. Muchas gracias, Doc. Ha sido un placer. Para comenzar, tenemos a una gran invitada. Ella es la doctora Heidi Narváez. Doc, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es un gusto tenerla una semana más aquí en Ciroy Bebé. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy contenta de estar aquí con todos ustedes compartiendo un área de conocimiento para enriquecernos cada quien en nuestra vida profesional y en el área de odontología. Usted es la mejor, Doc. Tenemos aquí a una de las mejores y por eso, a pedido de ustedes, vamos a tratar un tema que no se conoce mucho, pero que es bastante importante. La pulpectomía y la pulpotomía. Doc, vamos a empezar, como yo siempre digo, por el principio. ¿Qué es estos procedimientos, Doc? Muy bien, mira, es importante conocer la estructura dentaria de los niños, ¿sí? Estos términos se utilizan en la niñez porque la pulpotomía es conocida como la endodoncia para los más pequeñitos de nuestras casas. Este consiste en un procedimiento en el cual se elimina solamente la cámara pulpar. ¿Qué es la cámara pulpar? Es lo que se encuentra, la estructura más interna del dientecito de nuestros niños, ¿sí? Y se elimina esto al ser contaminada por caries. La pulpotomía. La pulpectomía significa la eliminación completa de lo que es el nervio dental, tanto de las raíces como de la cámara. Es muy importante conocer esta diferencia. ¿Cuál es el objetivo de estos dos tratamientos? Mantener en boca los dientecitos de nuestros niños. Muy bien, Doc. Esto es muy importante porque muchas veces los papitos carecen de este conocimiento. ¿Cuál sería tal vez los signos que los papitos deberían identificar en sus niños para que puedan someterse a este procedimiento? Claro que sí, existen diferentes síntomas como es el dolor,
en algunos momentos les puede dar fiebre, cuando los niños no pueden masticar, cuando ellos se quejan constantemente, cuando tocan su rostro, algo sucede. ¿Qué es lo que debemos hacer? Acudir al dentista y realizar una radiografía, ya sea panorámica o periapical, para ver en dónde se encuentra el problema y poder tratarlo de la mejor manera. Doc, aparte de esto, ¿cuánto se demora este procedimiento? Cuéntanos un poquito más acerca del procedimiento como tal. Bueno, este procedimiento, al ser en niños, es muy rápido. Es de 20 a 30 minutos, a diferencia de una endodoncia en un adulto, el cual se demora de 1 a 2 sesiones, dependiendo qué piecita es la que vamos a trabajar. Doc, este procedimiento en adultos, también, ¿cuáles serían estos signos de alarma que se utilizan al momento de ya trabajar con un adulto? Bueno, la diferencia es que primero, hablando anatómicamente, sabemos que en los niños tenemos lo que es el nervio dental más grande. Este tiene la capacidad de regenerarse, podemos curar, salvar la piecita. En adultos, ¿qué pasa? Los signos que se manifiestan son abscesos dentales, igual dolor al masticar, ardor, sensibilidad al frío y al calor. ¿Y qué hacemos nosotros en clínica? Hacemos pruebas de sensibilidad al frío y al aire. Existe también un método de palpación, el cual nosotros identificamos de qué piecita viene y cómo tratar, si con antibiótico terapia o procedemos a realizar el proceso de endodoncia. Es por esto que siempre recalcamos la importancia de acudir a un buen especialista. Yo he escuchado, Doc, muchas veces que les realizan calces normales y por esto hay varios tipos de complicaciones. En caso de realizar un mal procedimiento, ¿cuáles serían estas complicaciones? Ya, cuando no existe un buen protocolo de lo que es una restauración con resina, existen microfiltraciones que ingresan a través de la resina al diente, contaminando la parte más profunda, que es el techo de la cámara pulpar. ¿Qué debemos hacer en este caso? La complicación mayor es que estos microorganismos lleguen a comerse, ¿no?, a lo que es la raíz. Entonces se genera un absceso. Al no tener por dónde salir los microorganismos, empiezan a acumularse y hacen una bolita de color amarillo o blanco. Es ya un signo de alarma, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos que abrir nuevamente, aperturar la cavidad hecha previamente en la restauración. Hacemos lo que es la técnica de instrumentación, ya sea con limas o con endomotor. Hacemos protocolo de irrigación poniendo medicamentos como hipoclorito, ETA y suero. Luego de esto, para poder cerrar o obturar, como también lo llamamos, colocamos lo que son gutaperchas. Estas gutaperchas son materiales muy similares a los del nervio natural, porque reemplazamos para que la pieza pueda permanecer en boca. Ese es el objetivo principal de nosotros como odontólogos, preservar la pieza en boca el tiempo que más sea posible. Doc, ¿y cuándo sabemos que esta pieza dental ya no se puede preservar? Sabemos cuando se encuentra destruido más del 50% de nuestra muela. Por lo general, cuando ya no tenemos corona dentaria, ya no hay remanente en el cual nosotros podamos reconstruir, es recomendable extraer. Y para reemplazar esto, es lo mejor colocar un implante dental, que hoy en día es lo mejor que hay. Ya no existen prótesis, ya no deberían existir lo que son puentes, coronas, ya no. ¿Por qué? Porque hoy en día, para poder preservar el espacio del diente y el huesito también, es lo mejor implantes. Claro, Doc. Supongo que este procedimiento es lo que se quiere evitar. Justamente como usted menciona, el preservar la pieza dental. Doc, como tal, ¿cuáles serían estos cuidados que se tienen que tener después de hacerse este procedimiento? Bueno, los cuidados son muy importantes porque nosotros, al tener una pieza en boca que está inerte, que está reemplazado por otro material, debemos procurar no masticar cosas demasiado fuertes, ¿sí? Nosotros debemos ser conscientes de que ya no es un diente vital, ya no tiene vida, el color va a cambiar con el tiempo, con los años, y sobre todo cuidarnos mucho de los alimentos, como les dije, fuertes.
Y estas recomendaciones aplica tanto para los más pequeños de la casa como para los más grandes. Así es, las recomendaciones son para los dos. Sin embargo, en los niños, como te explicaba que la anatomía es muy diferente, ellos solamente esperamos hasta que salgan naturalmente los dientes. En cambio, en los adultos debemos cuidar muchísimo porque obviamente no tenemos más dientes que salgan, que erupcionen después. O sea, es una sola vez y ya nos va a tocar ponernos implantes. Así es. Mi doc, ¿y alguna recomendación que usted como profesional de la salud dental les dé a los niños, a los más pequeñitos que nos están viendo para su cuidado dental? Claro que sí, es muy importante trabajar en la prevención de caries dental. ¿Cómo hacemos esto? En casa nosotros debemos como papitos incentivar, enseñar y crear hábitos de buena higiene oral, realizando buenas técnicas de cepillado, supervisando a nuestros niños cómo se cepillan, enseñándoles a hacerlo en el orden mañana, mediodía y en la noche. Otro factor importante es la dieta cariogénica. No trabajemos con recompensas en las cuales decimos, si tú hiciste bien esto, te voy a dar un dulce. Si tú trabajaste bien, ¿qué dulce quieres? No, tratemos de reemplazar siempre con azúcar natural que se refiere a las frutas. Es mucho mejor que recomendar chocolates, dulces, etc. Este es el factor más prevalente para que salgan caries en nuestro sistema estomatognático. Y claro, y aparte de que cuidamos nuestros dientes como tal, también estamos ayudando a todo nuestro cuerpo a mantenerse más saludable y con esto fomentamos una educación más saludable hacia el niño. Muchas gracias, mi doc, por estar aquí, por compartir su conocimiento con nosotros. Ya para ir finalizando, ¿dónde le pueden encontrar todas aquellas personas que le están viendo? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, pueden ingresar a la página de Siroy por Instagram, Facebook, en el cual se encuentran mis datos personales. Yo soy la doctora Heidi Narváez, están mis números personales en la página y recuerden que es mejor siempre prevenir. Muchísimas gracias, Doc. Esperamos tenerle la próxima semana con nosotros nuevamente. Ya le estamos comprometiendo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy gustosa estar aquí con todos ustedes. Gracias. Ya que ustedes han pedido mucho, tenemos un invitado de honor, el doctor Lema. Doctor, preséntese para quienes no le conocen todavía. Muchísimas gracias por venir una vez más a Siroy TV. Bueno, María Belén, muchas gracias. Mi nombre es Roberto Lema, soy cirujano plástico estético reconstructivo. Es un honor nuevamente estar contigo, María Belén, hablar sobre la cirugía estética, inclusive una cirugía que es muy interesante. Consideraría que es una cirugía de Hollywood. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de la mastopexia. Doc, empecemos por el principio. ¿Qué es la mastopexia? Bueno, normalmente la mastopexia es bastante poco conocido, se podría decir, en la actualidad, pero tenemos algo novedoso. Inclusive en nuestro país, en Ecuador, tuvimos a Shakira, que es un personaje a nivel mundial, famosa. También hay otra actriz que es la Jennifer López, que también ha tenido fama mundial. Consideraríamos que son personas que deberíamos tomar como un modelo para poder hablar de esta cirugía. Claro, y también para desmentir algunas cosas que las redes sociales nos han hecho creer. Pero antes de todo, tenemos por el otro lado de la pantalla a Nati. Nati, cuéntanos un poquito más de las dudas que están teniendo las personas que nos están viendo. Hola, Doc, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Nati. Un gusto para mí que estés todavía con nosotros, a pesar que estás en Colombia. Un gusto saludarte. No, encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Y sí, bueno, acá estábamos hablando y comentarios de que esta es una cirugía buscada especialmente por mujeres después del embarazo, por mujeres que han bajado de peso o por su naturalidad en la edad que se va generando pues este regalo de la gravedad. Por supuesto, normalmente esta cirugía sucede, como retomando las palabras de Nati,
es posterior a un embarazo, inclusive, fundamentalmente. Estaba comentando hace un momento, tomando en esta referencia, por ejemplo, como Shakira tiene un embarazo de 2 niños, igual que Jennifer López, a pesar que tienen la edad y tienen sus embarazos. Y esto, ¿cómo favorece esta cirugía? Principalmente en la actualidad, las mujeres que han tenido un embarazo, dificulta esta proyección, se podría decir, el aumento de volumen, los senos se caen prácticamente, ya que la lactancia materna y todos estos embarazos repercuten en la estética de las mamas. Por eso es fundamental esta técnica que se llama la mastoplastia, para poder hacer una reparación tanto de la parte funcional y la parte estética, y de esa forma que nuestros pacientes retomen la anatomía normal de las mamas. Doc, aquí hay una confusión que me gustaría que nos ayudaras a aclarar, y la gente está un poquito confundida con el aumento de senos y la reducción. Entonces hablemos de esas diferencias bien marcadas para que salgan todos de dudas. Normalmente hay 3 técnicas que se pueden utilizar. Uno se denomina, lo que dice Nati, es aumento de las mamas. Este aumento de las mamas se llama mastoplastia de aumento. Esto normalmente se realiza a través de una prótesis. La otra técnica que existe es la mastoplastia de reducción. Esto sucede, por ejemplo, normalmente en las mujeres que, por ejemplo, por un embarazo aumenta las mamas. Puede ser porque una persona o una mujer que tenga un peso en exceso, las mamas dificulta, las mamas están de un tamaño muy exagerado. Esto inclusive repercute a nivel de la columna vertebral, es decir, que sería algo funcional y estético. Esto sería la segunda técnica. Ahora, la otra técnica quirúrgica o el procedimiento es la mastopexia. ¿En qué consiste? Esto es el descenso, o científicamente se denomina topsis mamaria, que posterior a un embarazo, o como decía Nati, las personas que bajan de peso en exceso, tiende a caer la mama, es decir, que se llama topsis mamaria. Y aquí el procedimiento quirúrgico es una mastopexia. Son 3 procedimientos quirúrgicos que se debe realizar. Es para eso que uno, como cirujano plástico, lo que hace es la evaluación, primero el interrogatorio de todos estos antecedentes, y posteriormente se le realiza el examen físico para ver qué procedimientos lleva. Doc, ¿y se puede combinar 2 procedimientos? Es decir, ¿puede haber un aumento y también un levantamiento? Claro, por supuesto, inclusive nosotros hemos hecho la técnica. Es muy buena pregunta, María Belén, que esto, bueno, usted como mujer es fundamental también saber, lógico, ahorita María Belén está soltera, pero más adelante ya cuando tenga su pareja y tenga ya sus hijos, ya tiene un conocimiento científico, y qué mejor de un cirujano plástico que le puede orientar. Se puede hacer eso. Inclusive posterior a un embarazo hay un descenso o caída de las mamas. En ese proceso uno aprovecha, se puede poner las prótesis y hacer el levantamiento de las mamas. Claro. O a su vez, hay mujeres que tienen el volumen, se puede hacer el levantamiento y se puede hacer el autoprótesis de la mama. ¿En qué consiste eso? Es la misma glándula mamaria, se le hace un proceso científico y se le hace una prótesis y se le levanta y queda como que fuera, como que haber puesto una prótesis mamaria y bien levantado. Doc, y hablando ya un poquito más de este procedimiento, ¿para qué pacientes está dirigido esto y para qué pacientes estaría contraindicado? A eso estaba comentando María Belén. Normalmente, por ejemplo, este procedimiento de mastopexia es posterior a los embarazos. Eso consideraría que es un aspecto fundamental que hay que tener. El segundo punto sería, por ejemplo, un paciente que baja de peso en exceso. Normalmente esto también repercute y cae las mamas prácticamente.
Entonces, en estos dos procesos sería candidato para poder realizar este tipo de procedimiento. Pero consideraría que un 89 o a 90% es posterior a un embarazo, ya que las mamas tienen una deformidad, tiende a caer por la lactancia materna inclusive, y todo esto repercute, y por lo tanto esta repercusión hay una afección a nivel psicológica de la mujer. Claro, y tal vez las complicaciones en aquellos pacientes que usted dice, si la paciente quiera, no se puede realizar. Por supuesto, normalmente como cualquier cirugía plástica, el paciente tiene que estar dentro con todos los exámenes necesarios. Además de eso, normalmente este procedimiento lleva lo que es una cirugía mayor, ya que tiene que ser evaluado por el especialista en medicina interna o terapia intensiva. El otro especialista que nos ayuda es el anestesiólogo. Normalmente este tipo de procedimiento, la anestesia es anestesia general, ya que esto nos permite hacer una manipulación, una operación lo más adecuado posible para que pueda salir lo mejor. Claro. Mi Nati, por allá tal vez tienes alguna otra pregunta que nos estén haciendo las personas que nos están viendo. Claro que sí, siempre hay preguntas. Me dicen que ¿cuánto tarda la recuperación? Bueno, cualquiera de estos tres procedimientos, pero bueno, el día de hoy estamos hablando específicamente de la mastopexia. Muy buena pregunta. Normalmente esta recuperación puede ser de 7 a 10 días. Es un procedimiento, es una cirugía de mama, lo que es en diferentes versiones. Normalmente tiene que utilizar una faja, realizar el uso de antibiótico terapia, y además de eso se realiza masajes o se ponen drenajes para que de esa manera disminuir la acumulación de seromas y un cuidado adecuado. Como cualquier tipo de cirugía estética, sí tiene que ser muy estricto en los cuidados, en el uso de antibiótico terapia y la faja, que es fundamental. Doc, y aquí para ir desmintiendo un mito, tal vez como usted ya hablaba de aquellas actrices famosas como las que usted mencionaba, ¿por qué a ellas les luce sus mamas muy levantadas a pesar del tiempo en el que ya se realizaron la cirugía? Como todo proceso, con la edad tiende a caer, va cayendo por la elasticidad de la piel, por los embarazos, pero ¿cuál es el secreto? Por eso empecé desde un inicio con los personajes de Hollywood. Siempre hay retoques que se debe hacer, y uno de ellos es la mastopexia. Por ejemplo, hablando de J-Lo, Jennifer López, para nadie es secreto, o Shakira, que en las últimas semanas estaba en Quito, Ecuador. A pesar que tiene 2 embarazos, luce una mujer muy escultural, con su anatomía como que fuera de 15, 18 años. Eso es algo increíble, pero detrás de eso está la cirugía plástica. Obviamente la cirugía plástica en Ecuador, América Latina, Estados Unidos, Canadá, en cualquier parte del mundo, es las mismas técnicas que se utilizan. ¿Cuál es la cuestión? Ya que es un medio de trabajo para las famosas, tiene que estar siempre a la par con la ciencia y la tecnología. Claro. Detrás de eso, lo que existe es esta técnica quirúrgica que lo que hace es reponer, acomodar, proyectar y, si es posible, incrementar o insertar la prótesis mamaria en los pechos, y de esa manera para que pueda tener la anatomía estética de las mamas. Eso es el pequeño secreto que se podía manejar. Nosotros aquí en Ecuador hemos hecho esos tipos de técnicas quirúrgicas a nuestros pacientes, y a nivel internacional, pacientes que se han puesto o que se han realizado técnicas quirúrgicas. Claro, claro que sí, Doc, un excelente punto. Nati, ¿por ahí alguna preguntita que nos quieras hacer? Claro que sí, hay más preguntas. Voy a hacer varias en una. Esa pregunta dicen las chicas que en cuánto tiempo puedo volver a usar mi brasier normal
¿Cuándo puedo retomar ejercicios o cargar peso? Es una pregunta también bastante importante. Como cualquier cirugía, la recuperación es aproximadamente hasta 10 a 15 días en dependencia de lo que se vaya cicatrizando la herida. Todo esto también es fundamental, por ejemplo, la edad del paciente. No es lo mismo una persona, por ejemplo, de 20 a 25 años, una persona de 40 años. Ya la cicatrización dificulta, es más lento y todo eso es un aspecto fundamental que hay que tener. Otro punto que nosotros debemos valorar es el cuidado. Por ejemplo, lo que dice Nati, de hacer ejercicio, hacer algún tipo de actividad fuerte. Eso hay que tener bastante cuidado porque eso ya a partir de los 30 a 45 días se debería ir realizando gradualmente. Todo aquí es gradualmente, ya que la cicatrización científicamente está comprobado que es de 6 meses a 1 año. Claro. Y esto hay que tener mucho en cuenta porque es una cirugía grande, es una cirugía mayor. Y todos estos aspectos ya, por ejemplo, nosotros posterior a una cirugía se le indica que es el tiempo aproximado que debe tener en cuenta el paciente para poder realizar, por ejemplo, todo lo que es ejercicio, porque en la actualidad es muy importante que las señoritas o los jóvenes, o creo que ambos sexos, siempre están en el gimnasio, haciendo ejercicio, alguna actividad. Esto debemos tener en cuenta mucho, pero bueno, nosotros vamos, por ejemplo, posterior a una cirugía, vamos controlando el postoperatorio inmediato y tardío, y le vamos orientando cómo debe manejar este tipo de cirugía. Claro, esto es muy importante y por eso nos gusta mucho que ustedes allá en casita pregunten lo que quisieran saber al doctor. Nati, ya para ir terminando, ¿alguna última pregunta que tengas allá? Pues sí, esta me parece bastante interesante. Que dicen que después de una mastopexia ya no se puede amamantar. Mentira, Nati, eso es mentira, eso es un mito, como dice. Normalmente nosotros, por ejemplo, después de hacer un procedimiento, cualquiera de estos 3 procedimientos, puede ser una mastoplastia de aumento con prótesis, puede ser una mastoplastia de reducción o puede ser la mastopexia. Nosotros lo que hacemos es manejar de una manera conservadora. No afectamos las glándulas mamarias, por donde inclusive se puede hacer la lactancia materna, no repercute, al contrario, favorece. Inclusive yo considero que el aspecto más importante, claro, María Belén, es el aspecto psicológico. Claro. Posteriormente, el aspecto funcional, que es importante. Por ejemplo, la lactancia materna no repercute. Nosotros hemos tenido pacientes que posteriormente a 1, 2 años, hasta 3 años, han tenido bebés y todo bien. Sigue con esta funcionalidad, no pasa nada. Esto es muy importante aclarar, de hecho, porque como dice Nati, allá en casita tienen muchas preguntas y qué bueno que estamos definiendo todo esto como un mito. Doc, tal vez algún tema que aclarar, alguna cosa que nos quisiera enseñar, compartir con respecto a esta técnica quirúrgica. Bueno, considero que todas las mujeres posterior a un embarazo requieren de esta cirugía. Hablaríamos de un 95, un 98%. Consideraría que es importante realizar esta cirugía. No es más por el aspecto, digamos, que alguien no va a ver, tal vez no es por el aspecto, tal vez psicológico de la paciente. Consideraría que toda mujer le gustaría sentirse segura. A eso voy referencia, por ejemplo, Shakira, que estaba hace 8 días, me parece. Una mujer que tiene 47 años. Pararse en un escenario de miles, de millones tal vez de espectadores, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel mundial. Y eso considero que es un aspecto fundamental, ya que la naturaleza, de la mujer es el embarazo, y posterior a eso sí hay repercusiones físicas. Igual que podríamos hablar de Jennifer López, que son personajes reconocidos, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel mundial. Y son personajes con la edad que tiene, con los embarazos que ha tenido, lucen mujeres espectaculares, bellas, hermosas, y pararse en un escenario, considero que es algo importante valorar aquí en Ecuador. Como reitero, hemos tenido muchísimas cirugías que hemos realizado de ese tipo, pero este programa, María Belén, considero que es importante, claro, para que
las mujeres en Ecuador puedan valorarse por un especialista. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y por un buen especialista. Por un que buen es especialista. Lo primordial. Ya posterior a eso, ya ustedes tienen un cierto conocimiento. Por ejemplo, aquí hemos abordado partes y partes porque por falta de tiempo hemos hecho como un resumen, pero posterior a eso ustedes pueden valorarse por un especialista y eso considero que van a salir de todas las dudas y pueden ser candidatas a realizarse este tipo de cirugía. Claro, yo creo que aquí lo importante es que la mujer se sienta bien con su cuerpo, con su estado de ánimo, de manera integral, que eso es lo que aquí siempre es lo que hemos querido destacar. También, Doc, ya para ir finalizando, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Le esperamos la siguiente semana porque aquí el tema que más comentan es que vamos a hablar la siguiente semana. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias también a Nati, que está conectándose desde otro país solamente por nosotros. Le agradecemos mucho y le esperamos la siguiente semana, Doc. Muchas gracias, María Belén, y un gusto poder estar aquí con ustedes. Y ya para cerrar este grandioso día tenemos al mejor de los mejores, el más pedido, el doctor Bolívar Merino, que nos va a hablar de algo muy común que no se habla mucho, pero que es un tema muy importante. Doc, muchísimas gracias por venir otra vez a su casa Ciroy TV. Muy amable, María Belén, un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludos, Nati, y a toda la gente que de igual manera nos está siguiendo en el canal de Ciroy TV. Muchas gracias, Doc, nuevamente. Y Nati por allá nos tiene las preguntas, las buenas. Nati, cuéntanos por allá qué preguntas tenemos, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el estrés y qué pasa con este en todo nuestro sistema. Nati, cuéntanos por allá. Hola, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, mi hija, un gusto verte. Cariños desde aquí, desde el Ecuador, desde Riobamba para Medellín, tierra querida. Muchísimas gracias. Bueno, Doc, por acá están preguntando que hable un poquito sobre este tema de cómo identificarlo, de cómo decir, bueno, estoy sufriendo de este síndrome, esto es lo que me está pasando. ¿Cuáles son esos síntomas más relevantes que me van a hacer ir a consultar directamente por esto? Bueno, perfecto. El tema del estrés con el síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular, que es un sistema estomatognático, es un síndrome muy común que todos los tenemos. Esto tiene que ser manejado directamente por especialistas que manejen los dolores crónicos orofaciales, que se llama. Buscar a un especialista que sea en rehabilitación oral, una persona que maneje esto. Los ortodoncistas también manejan algo, pero hay una subespecialización que se llama dolores crónicos orofaciales. Doc, ¿y qué estructuras se ven comprometidas cuando tienen las personas este síndrome? Bueno, las estructuras que se ven son estructuras blandas y duras de parte del rostro, como son músculos. En las partes duras vamos a ver justamente desgaste de dientes, desgaste de lo que son las raíces de los dientes, y en las articulaciones temporomandibular los ligamentos, los músculos comienzan a inflamarse. Por tal, los músculos comienzan a tener dolores al masticar, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Doc, y a todo esto, ¿qué papel juegan las emociones, el estrés como tal para desarrollar este síndrome? Bueno, las emociones actúan muy frontalmente. Las emociones son muy desencadenantes por los problemas sociales que vivimos aquí en cualquier parte del mundo, las situaciones económicas, las partes sentimentales, la falta de trabajo, la falta de liquidez, es un problema estrés. Eso nos da angustia, y la angustia es un desencadenante, un detonante para nosotros tener ese tipo de problemas. Claro que sí, esto ya viene ligado también de la parte emocional. Nati, allá cuéntanos, ¿qué preguntas nos están haciendo las personas que nos están viendo? Sí, Doc, que por favor nos aclares cómo puedo identificarlo. Parte muy fundamental, cómo identificar que estamos sufriendo de un estrés. ¿Cómo se identifica? Desgastes en los bordes de los dientes, se identifica mucha salivación, se identifica que estás fracturando dientes, se identifica con dolores de cabeza, los músculos justamente
maceteros, comienzan a hacerse muy hipertónicos, los músculos frontales, los temporales, por donde pasan arterias, se contraen, hay una hipertonicidad y eso nos produce dolor de cabeza. Insomnio, irritación, pasa absolutamente con estos cuadros clínicos para saber que nosotros tenemos un problema de estrés. Cuando abrimos la boca nos produce dolor de oídos y la articulación comienza a saltar, un clic-cloc, un chasquido, y en la noche bruxamos. Tenemos una bruxomanía nocturna inconsciente, o en el día también estamos bruxando y tenemos este tipo de problemas. Esos síndromes de bruxismo son signos clínicos que estamos con estrés. Claro, Doc, esto es muy importante lo que usted menciona. Y a todo esto, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que debe hacer el paciente que esté presentando toda esta sintomatología? Bueno, los tratamientos que nosotros debemos dar es entrar con tratamientos relajantes musculares, muchas veces mandamos ya tranquilizantes, mandamos ya medicamento para que el paciente pueda dormir y se entra ya a un tratamiento muy directo con férulas que se colocan sobre los dientes, que se llaman placas para manejar el bruxismo, se colocan arriba o abajo. Eso se va colocando en la parte plana donde se mastica una cantidad de acrílico y se va calibrando para que la boca se vaya abriendo y la articulación venga hacia adelante. Cambiar justamente el estado emocional, cambiar ese tipo del entorno donde uno está para mejorar nuestro problema social. Claro, esto es muy importante también, el tratamiento a todo esto para que los pacientes sepan que no están solos, que hay una solución a su problema. Nati, cuéntanos, ¿qué más nos están diciendo las personitas? Por acá hay algo interesante que quiero leer. Dice que si tengo este estrés, me va a afectar masticar chicle, tener una mala postura y dormir boca abajo. Bueno, la posición que tú duermas o no duermas no afecta en este sistema, porque tú al estar colocada en una posición sentada, acostada, lateral, pero más el paciente cuando está acostado, boca arriba, comienza a bruxar. De lado muy poco porque los músculos no van a interferir. Si estás boca abajo tampoco vas a bruxar. El masticar chicle es una parte que se hace por la angustia que tú tienes. Masticar chicle, estás mastica y mastica, eso es un desencadenante porque tienes una ansiedad, y masticar chicle ayuda a mayor salivación. Y esta angustia que tienes, mejor no es bueno estar con este tipo de masticación, con esa goma de masticar. Claro, y a todo esto, Doc, ya hemos hablado de tal vez cómo se desarrolla esta patología, pero Doc, ¿cómo podemos prevenirla? ¿Qué hábitos tan simples o tan complejos podemos realizar para prevenir este síndrome? La prevención es justamente que nosotros cambiemos el entorno. ¿Por qué se dan los sistemas del estrés? El estrés se da justamente por situaciones, como yo dije, emocionales. La parte emocional es lo que te afecta a ti a tener angustias, cambios de actitudes, bruxismos, desgastes de los dientes, de pronto el estrés, alimentarse mucho, comer, ansiedades, todas esas situaciones se tienen que dar. Y lo que si nosotros hacemos prevención es lo mejor. Tratar de evitar todas estas situaciones para que nosotros no lleguemos a eso. La cultura de visitar a un psicólogo es demasiado importante. Claro. Visitar al psicólogo en revistas nos indican acá, producción, que vamos a tener psicólogos clínicos que nos van a ayudar justamente a mantener un sistema de salud. Y eso es lo que busca Siroy TV, expresarle a la gente que no está solo, que todo lo que le está pasando aquí se habla sin tabús, que todas las personas pueden sentirse acompañadas junto con nosotros, que Siroy está brindando esta información justamente por eso, para buscar un cambio en la sociedad. Doc, aparte de todo esto, que ya vamos a tener un invitado, claro que sí, acá al programa, tal vez alguna otra recomendación que pueda realizar usted en cuanto a las evaluaciones odontológicas, que esto es muy importante, realizarlas cada cierto tiempo usted recomienda. Bueno, cuando nosotros hacemos evaluaciones o tratamientos con una limpieza dental, nosotros vemos facetas de desgastes en los dientes, en la parte dura o inflamación de sus encías, determinamos que el paciente está sufriendo de un estrés. Se hace un diagnóstico completo en la parte muscular, cómo están todos los músculos, que es un diagnóstico muy especial. Yo sí les recomendaría que si ustedes tienen este tipo de problemas, un odontólogo general no está preparado para esto. Claro.
También indican que colocar un poco de toxina botulínica para eliminar el bruxismo deja de funcionar la parte motriz de un músculo, sí, con el botox, pero no es un tratamiento. Entonces busquen un especialista o que tenga una subespecialización en esto para poder determinar cómo se puede corregir este problema, pero científicamente, porque en vez de mejorar, muchas veces van a desmejorar. Colocar un aparato neuromio relajante, que es una férula que se pone en los dientes, no es tratamiento. El tratamiento es otro. Claro, y por eso es muy importante acudir al especialista que es como usted menciona. Nati, cuéntanos alguna preguntita más que tenemos por allá. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué hábitos simples se pueden adoptar para estas personas que vienen sufriendo este estrés? Bueno, algo muy simple, como dije, cambiar la actitud, cambiar el entorno. Algo me está fastidiando, algo me molesta. Problemas con mi esposo, problemas con los hijos, problemas con mi esposa, problemas en el trabajo. Cambiar la actitud para no llegar determinadamente a esto. Y buscar en primera mano ya ayuda psicológica. Claro, esto es muy importante y qué bueno que hagamos hincapié acá en Ciro TV. La salud mental es muy importante. Allá en casita les invitamos a todos a cuidar de su salud mental. A veces cerrar puertas es abrir otras. Doc, ¿alguna cosita que quisiera decir, aclarar, enseñarnos también, porque para eso está aquí un profesional sobre este tema? Bueno, el problema de la articulación temporomandibular con el síndrome, que es de dolores crónicos orofaciales que son patológicos, estos síndromes son patológicos, nosotros recomendamos que cuando nosotros veamos que el paciente, la esposa, el hijo o alguien le dice, estás bruxando, ya estamos en una etapa bastante adelantada sobre el problema de estrés. Cuando el estrés comienza, en primera instancia comienzan a desgastarse los dientes, pero puede terminar con edematizaciones cerebrales, inflamaciones del cerebro cuando hay mucho estrés. Y ahí se someten a hacerse drenes de las inflamaciones que tenemos en las corticoides del cerebro por no entrar en un problema inicial. Un diagnóstico con un psicólogo para que le ayude enseguida a buscar a un especialista de dolores crónicos orofaciales y entrar a un tratamiento. Verán que nuestra situación se nos mejora. Claro que sí, aquí lo importante es mejorar la calidad de vida y tal vez si alguna persona allá en casita se está identificando con lo que estamos narrando, pueden contactar al Doc. Doc, por favor, ayúdenos dónde le pueden encontrar, cómo pueden hacer las personas para acudir a su consulta. Bueno, nosotros como Clínica Siroy estamos en todas nuestras páginas web, tenemos también redes sociales en Facebook, Instagram, Clínica Siroy, y nos pueden contactar para dar una consulta. Ahí viene la consulta clínica, viene la consulta radiográfica, pedimos tomografías, hacemos todo un análisis de su causa, cómo está, porque muchas veces de los pacientes dicen, no, me duele mucho la cabeza, pero no sé, el neurólogo no me dice nada, el otorrino no me dice nada, o sea, ya no sé qué hacer. Quienes tratan directamente los problemas de dolores crónicos orofacial son los odontólogos con subespecialidades en ese tipo de especialidad. Búsquenos y estamos para servirles. Claro que sí, y no se olviden que siempre de la mano de los mejores. Doc, le comprometemos la siguiente semana a venir a nuestro programa, que para nosotros es un gusto siempre recibirlo. Muchísimas gracias por venir, un gusto una vez más compartir con usted. Bueno, muchas gracias a las órdenes, seguiremos nosotros dando nuestra información, qué es lo que nosotros sabemos hacer para que la gente en su casa entienda, se eduque, porque de esto depende lo que es Siroy TV. Llegar a ustedes con una filosofía muy clara, con una información veraz y científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Espero que hayan disfrutado este programa. Nati, ¿cómo se sintió volver acá a tu programa, a tu casa Siroy TV? Feliz, me sentí como en Ecuador. Y muchísimas gracias a todas esas personas que siempre están ahí preguntando, interesándose en todos estos temas tan espectaculares que siempre traemos en Siroy TV.
Claro, ya te extrañamos, esperamos verte pronto acá en tu casa, Siroy TV, en Ecuador, en Riobamba. Todas las personas están pidiendo porque ya sabemos que tú eres muy dedicada y que siempre lees los comentarios de la gente. Para todas aquellas personitas, comenten aquí abajo todo lo que quisieran saber la siguiente semana. Ya saben que nosotros realizamos sus peticiones y cumplimos con la información que ustedes quieren tener a la mano. Espero contar con ustedes el siguiente martes. Nos vemos pronto. Nos vemos.